Sean todos ustedes bienvenidos a este Centro Cultural Banreservas, en donde esta noche pondremos a circular 4 títulos especializados en migración, un trabajo que viene desarrollándose desde el año pasado, cuando pusimos otros 5 títulos en circulación, títulos especializados, agotados en el mercado, en un esfuerzo común, conjunto del Instituto Nacional de Migración y el Banco de Reservas de la República Dominicana. Esta noche el agua un poquito y el tránsito han retrasado a muchas personas que están de camino y que van a ir integrándose. Y queremos comenzar saludando la presencia del doctor Wilfredo Lozano, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Viene de camino Rubén Silié, vamos a esperarlo. El señor Mijail Peralta, gerente de este centro cultural. Rosario Espinal, que hablará en nombre de todos los prologuistas de que esta noche veremos acá, con estos 4 tomos. Hay algunos representantes de organismos internacionales, investigadores, académicos y sobre todo personas que se han destacado por estar aquí en todas las actividades de nuestro centro cultural. Bienvenidos todos esta noche a esta puesta en circulación. Son 4 tomos que vamos a estar poniendo a circular. La formación de una comunidad transnacional, migración, desarrollo y cambio cultural en la República Dominicana, de Eugenia George, quien está además conectada en estos momentos vía digital y que reciba nuestro saludo desde aquí. La colonización y política, los japoneses y otros inmigrantes en la República Dominicana, de la profesora Valentina Peguero, ya fallecida. Su esposo, William Lawlor, y algunos familiares también están conectados vía digital y reciben también nuestro saludo desde acá. Los dominicanos ausentes, un pueblo en transición, de Glenn Hendricks, y Migración Internacional y Economía Cafetalera, un estudio sobre migración estacional de trabajadores haitianos a la cosecha cafetalera en la República Dominicana, del doctor Wilfredo Lozano y del fallecido sociólogo Frank Baez Evers. Esto es lo que tenemos esta noche y que yo sé que ustedes disfrutarán con esta puesta en circulación. Vamos a recibir en este momento y para las palabras de bienvenida al gerente de este centro cultural, Mijail Peralta. Buenas noches. A mí me toca simplemente dar la bienvenida a este Centro Cultural Banreservas, a todas ustedes. Es un honor para nosotros recibirles, pero en especial un verdadero lujo ser el espacio donde presentamos nueva vez a la sociedad dominicana estos clásicos para el enriquecimiento del debate en una de las materias más importantes y digo yo más pendientes en nuestro país, como es la migración. Lo que están haciendo el Banco de Reservas y el Instituto Nacional de la Migración de la República Dominicana de traer una vez más estas importantes joyas al debate nacional se marca sin duda en la incansable labor de poner en las manos de las y los dominicanos, allí donde se encuentren, la cultura, el conocimiento y la riqueza absoluta de las artes. La política editorial del Banco de Reservas ha sido, desde su nacimiento, una de sus prioridades en su labor cultural. En la Biblioteca Banreservas, que es parte de este centro cultural, conservamos algunas de las publicaciones que a lo largo de estos años hemos producido. Ahora, en la página del Centro Cultural Banreservas, pueden también hallar una pestaña bajo el nombre de Biblioteca Virtual, donde igualmente pueden encontrar algunos de estos títulos. Recordemos la publicación de los cuadernos dominicanos de la cultura, la colección del pensamiento dominicano, o la robusta colección Banreservas con sus series de historia, ciencia y literatura.
las obras completas de Camila Enríquez, de Pedro Enríquez Ureña, de José Gabriel García y la completísima y aún en marcha colección de obras completas del poeta nacional Pedro Mir. También la colección Bibliófilos Banreservas, que inició en 2007 con la publicación del Pensamiento y Acción en la vida de Juan Pablo Duarte, de Carlos Federico Pérez, y que aún sigue produciendo y recuperando grandes y valiosos recursos. Y más reciente, homenajes a maestras y maestros del periodismo y artistas de todas las épocas y al carnaval de Cotuí y la cultura carnavalesca criolla. De manera que los clásicos de la migración dominicana vienen a endosar una biblioteca de títulos que nos hace sentir orgullosos. Justamente el año pasado iniciamos la presentación de esta colección con 5 piezas. Ahora presentamos 4 más, como ha dicho Don Wilson anteriormente. Yo creo que la lectura y la consulta de estas obras van a ayudar al desarrollo social de nuestras gentes. Realmente lo creo. Y de entrada, porque ayudará a la comprensión de la conformación de la identidad dominicana, de su origen y su fortalecimiento como ciudadanos globales. Porque además señala los puntos fuertes de la economía y las necesidades de que nuestras industrias han presentado a lo largo de su historia, porque además ayuda a visibilizar de forma constructiva los puntos flacos o menos robustos de la democracia y el sistema de justicia de nuestro país, y porque pone en relieve una realidad en la que tiene que ver con la movilidad humana que incide en casi todos los países del mundo. Como dije antes, espero que este aporte del Banco de Reservas y el Instituto Nacional de la Migración de la República Dominicana constituya una fuente rica para el debate social en nuestro país y además se convierta en una herramienta importante para que siga creciendo el conocimiento en materia migratoria, la sociología en sentido general y los derechos humanos. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Mijair Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas. Hablamos de los 4 títulos que esta noche vamos a poner a su consideración en circulación. Cada uno de estos títulos tiene, por supuesto, su prologuista. Miguel Zambén está prologando el título, el libro Colonización y Política, los japoneses y otros inmigrantes en la República Dominicana, de autoría de Valentina Peguero. Anselmo Muñiz prologa el libro Los Dominicanos Ausentes, un pueblo en transición, de Glenn Hendricks. El doctor Max Puig prologa el libro Migración Internacional y Economía Cafetalera, un estudio sobre la migración estacional de trabajadores haitianos hacia la cosecha cafetalera en República Dominicana, de Wilfredo Lozano y Fran Baez Evers. La doctora Rosario Espinal prologa el libro La construcción de una comunidad transnacional, migración, desarrollo y cambio cultural en la República Dominicana, de Eugenia George. Y precisamente en nombre de todos los prologuistas vamos a recibir a la destacada socióloga, analista política, escritora, educadora, y yo soy fan suyo, doña Rosario Espinal. Gracias. Bueno, buenas noches. Ah, Cuando Wilfredo Lozano me encomendó esta tarea, yo me debatí entre hablar muy poco, hacerle una gran injusticia a estos libros, o aburrirlos un poquito y hacerles un poco de justicia, un poquito de justicia a estos libros, porque son 4. Así que después de pensar en qué hacer, yo opté por aburrirlos un poquito y hacerle un poquito de justicia a estos 4 libros. Así es que eh, yo le voy a dar un avance de lo que son estas obras con el propósito de que se motiven a leerlas.
Y es realmente un honor para mí presentar estos 4 libros que se ponen a circular hoy en el marco de la colección Clásicos de la Migración Dominicana, que publican el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y el Banco de Reservas. 2 de los libros abordan temas de la migración hacia la República Dominicana, uno de haitianos y otro de japoneses fundamentalmente. Y otros 2 libros tratan sobre la migración dominicana a Estados Unidos. Comienzo con los 2 libros sobre la migración a la República Dominicana por fecha de su publicación. El primero, como ya se ha dicho, es de la autoría de Wilfredo Lozano y de Fran Báez. El título es Migración Internacional y Economía Cafetalera, estudios sobre la migración estacional de trabajadores haitianos a la cosecha cafetalera en República Dominicana, con el prólogo del también sociólogo Max Puig. Esta investigación hace el primer aporte importante a la comprensión de la mano de obra haitiana en un sector agrícola no azucarero, es decir, en el café. Aborda el tema de la estacionalidad de los cultivos agrícolas y la proletarización de la producción agrícola, primero la azucarera, luego la cafetalera, por su impacto en la estructura de salarios y composición de clases sociales en este país. Se trata de una migración estacional de trabajadores que siempre mantienen el rol de proletarios, tanto en el azúcar como en el café. Provienen de otra nación, Haití, y circulan entre estos cultivos. Por esta razón, los autores plantean la necesidad de adoptar una visión más amplia para entender este fenómeno, ya que los estudios existentes en aquel momento se concentraban en la migración de trabajadores de un país a otro o dentro de un mismo país de nacionales. Este libro fue publicado por primera vez en 1985. En el caso de los haitianos en la República Dominicana, se conjugan ambos fenómenos, un proceso estacional circulatorio con trabajadores migrantes. Por tanto, lo que ocurría en la República Dominicana, podemos decir, sigue ocurriendo, con los cultivos agrícolas como el café, no era movilidad estacional de pequeños campesinos dominicanos que parcialmente trabajaban su tierra y luego se convertían en proletarios temporales, sino que los proletarios haitianos circulaban de un cultivo a otro. El paso de los inmigrantes haitianos a la producción del café que analiza este libro mostró lo que posteriormente se convertiría en un patrón, es decir, la proletarización de la producción de diversos cultivos con mano de obra haitiana y luego incluso más allá del sector agrícola. Se argumenta en el libro que el proceso de uso extensivo de la mano de obra inmigrante haitiana ha significado una presión hacia la baja de salarios reales en la República Dominicana y la persistencia de formas tradicionales de producción a expensas de la mecanización y modernización, así como también un incremento de la migración rural urbana de campesinos minifundistas dominicanos que no pudieron sostenerse en el campo mediante una combinación del minifundismo y el trabajo estacional agrícola como asalariados y fueron desplazados por la mano de obra haitiana. Según los autores, el tipo de migración estacional de haitianos que se mueve de cultivo en cultivo en la República Dominicana favorece
la migración individual de trabajadores relativamente jóvenes, no la migración familiar. Y no es simplemente una decisión individual o familiar, como se asume o se asumía sobre todo desde otras perspectivas teóricas de estudios de migración, sino que son desplazamientos de migrantes que se vinculan a la realidad económica del sistema capitalista global. Paso al segundo libro, que fue publicado en el 2005 y es de la autoría de la historiadora Valentina Peguero, quien fuera profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde la conocí hace muchísimos años cuando no era pontificia, sino simplemente Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Luego fue profesora de la Universidad de Wisconsin en Stevens Point. Lamentablemente, Valentina falleció, ya no contamos con ella en esta tierra. Una mujer espectacular que conocí por muchísimo tiempo. Su libro se titula Colonización y Política, los japoneses y otros inmigrantes en la República Dominicana. El prólogo de esta edición, de esta obra, fue escrito por Miguel Sambén y el de la primera edición por Danilo de los Santos. El libro se enmarca en la literatura académica sobre la diáspora asiática en América Latina y el Caribe, con un foco en la migración japonesa. Los primeros inmigrantes japoneses a la región llegaron a México a fines del siglo XIX y luego a Perú en mayor número. Ya en el siglo XX, la migración japonesa se extendió a otros países latinoamericanos dentro de un marco de negociación de compañías y funcionarios de migración japoneses con gobiernos de la región, en especial Brasil, donde se concentró la mayor migración japonesa. Japón vio la migración como una forma de aliviar los problemas de mucha población en las zonas urbanas y mejorar la vida de la población rural japonesa. De ahí que Japón gestionara la migración. No fue un proceso espontáneo. Por su parte, muchos países latinoamericanos buscaban labradores extranjeros para mejorar la producción y la productividad. La migración japonesa a la República Dominicana se produjo más tarde que en otros países de la región, porque llega después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Aquí Trujillo buscaba aumentar la producción con la migración y facilitar la migración no haitiana, que era ya un fenómeno. Entre 1956 y 1959 llegaron unos 1.300 japoneses, poco antes de caer Trujillo. Como plantea Danilo de los Santos en el prólogo a la primera edición del libro, la investigación contó con una escasa bibliografía documental. Por tanto, tuvo que sustentarse en la oralidad, con entrevistas, muchas entrevistas a inmigrantes japoneses que estaban ubicados en distintas partes de este país. Esto permitió a la autora, y cito ahora a De los Santos, dotar la obra de calor humano o vivenciado. Un objetivo central de este estudio fue resaltar las complejidades de las relaciones étnico-raciales en este país, que desde el siglo XIX había procurado atraer inmigrantes blancos y con destrezas laborales, mientras a la vez atraía inmigrantes negros haitianos y del Caribe inglés por la expansión de la industria azucarera. Para atraer inmigrantes blancos e impactar la composición racial dominicana, así como promover el desarrollo económico, Trujillo aprovechó los conflictos en Europa en torno a la Segunda Guerra Mundial para expresar su disposición de que ingresaran inmigrantes
españoles, judíos y húngaros al plan de colonización agropecuaria. Luego hizo lo mismo con Japón. Los funcionarios japoneses que vinieron a inspeccionar aquí las posibles tierras de asentamientos de su población, escogieron el Valle del Cibao, pero el gobierno dominicano no quería, porque ya habían decidido ubicarlos en la zona fronteriza como parte del plan de repoblación de la frontera. El primer destino de los inmigrantes japoneses fue entonces la zona de Vigía, algo que se ha popularizado en estos últimos meses por el problema con el canal. Pues ese fue el lugar donde llegaron primero estos inmigrantes japoneses en Vigía, en Dajabón. Hay una foto en el libro, en la página 111, una foto de Trujillo con un grupo de japoneses al llegar ahí a Vigía. Una foto muy interesante. Cada familia japonesa recibió entre 80 y 100 tareas para el cultivo y una casa de asbesto cemento. Imagínense ustedes todo lo que ha sucedido con el asbesto cemento después. Algunos no aguantaron las condiciones de vida ahí y se fueron a Constanza en busca de mejores tierras y un clima más placentero. Basado en múltiples entrevistas realizadas después de 40 años de llegada de estos inmigrantes, el libro capta la historia de vida de varias de las familias japonesas que se asentaron en la República Dominicana a fines de la década de 1950. Paso ahora a hacer algunos comentarios sobre los otros dos libros que tratan de la migración dominicana hacia Estados Unidos. Y también lo voy a hacer por fecha de publicación. El primero es de la autoría de Glenn Hendricks y se titula en español Los dominicanos ausentes, un pueblo en transición. La primera edición en inglés es de 1974 de Teachers College de la Universidad de Columbia y la primera edición en español, también de ese mismo año, 1974, es del Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales. El prólogo de esta edición lo escribió Anselmo Muñiz. Es un libro pionero, y le cabe el término, sobre la migración dominicana a Estados Unidos, basado en una investigación realizada a fines de la década de 1960, es decir, pocos años después de que iniciara el gran proceso migratorio dominicano a Estados Unidos. La motivación de este estudio para su autor fue diferenciar a los puertorriqueños de otros grupos latinoamericanos y caribeños, en este caso dominicano, que se encontraban en Nueva York, ya que, según el autor, el flujo de puertorriqueños oscurecía el arribo de otros grupos y sus características. En términos analíticos, el estudio parte de que para entender el comportamiento migratorio de un determinado grupo, hay que examinar los contextos de la sociedad que los envía y que los recibe. Tratando cada uno de estos contextos no como unidades discretas o separadas, sino como parte de un campo social conjunto, es decir, mirar los dos lados. Eso iba a tener un gran impacto en los estudios de migración a partir de ahí. Esta idea tendría, como acabo de decir, un gran impacto en las investigaciones sobre las migraciones o sobre la migración dominicana y de otros grupos realizadas posteriormente. El interés de Hendricks por la migración dominicana hacia Nueva York
surgió de un trabajo de campo antropológico que él realizó en Puerto Plata en 1967. A su regreso a Nueva York, al conocer dominicanos de manera informal, Hendricks concluyó que las estadísticas oficiales del Censo de Estados Unidos de 1960 no revelaban la dimensión del fenómeno migratorio dominicano. Claro está, el 60 era justo antes de que se iniciara este proceso. Hendricks enfatiza que había incluso dificultad para identificar a los dominicanos en Nueva York por las siguientes razones. Una, la propensión de los norteamericanos en ese entonces de considerar a todo el que hablara español puertorriqueño. Segundo, la propensión de los líderes puertorriqueños y agencias del gobierno de identificar a toda la comunidad hispanohablante de Nueva York y zonas circundantes como puertorriqueños por razones políticas. Y tres, una tendencia de los dominicanos a no revelar su identidad ante cualquier esfuerzo oficial por identificarlos, por miedo ya fuera real o imaginario. Ante estas dificultades, Hendricks decidió volver a la República Dominicana para tratar desde aquí de establecer lazos e identificar inmigrantes dominicanos en Nueva York. Escogió una comunidad de la Sierra, cercana a Santiago, a la que en el libro él llama aldea. Simplemente le asigna un nombre. Eso le ayudó no solo a identificar inmigrantes dominicanos en Nueva York, sino también a entender cómo lo que sucedía aquí, en esa comunidad, en esa aldea de la Sierra, cercana a Santiago, estaba íntimamente relacionado con lo que ocurría con esa comunidad en Nueva York. Ya para ese momento, Hendricks observaba en la aldea la construcción de mejores viviendas, una parte de las cuales permanecían cerradas porque pertenecían a dominicanos que residían fuera. También observó que algo similar ocurría en los cementerios, donde se construían grandes y caros mausoleos porque, según le dijo un aldeano, y cito, todos esperan volver de una forma u otra, o sea, vivo o muerto. Para ese entonces, Hendricks concluyó que la aldea era un apéndice económico y social de Nueva York y viceversa. Y agrega, y cito, siempre hay individuos en aldea que han vivido, están viviendo o esperan en un futuro cercano vivir allá. Resaltando la red social que articula la migración, Hendricks escribió lo siguiente, que resulta hasta jocoso por lo real para quienes lo hemos vivido. Y cito, lo más probable es que el recién llegado a Nueva York sea recibido en el aeropuerto Kennedy por alguien que ya conozca, usualmente el patrocinador en el proceso migratorio. La puerta de llegada para los aviones que vienen de Santo Domingo es normalmente caótica, con grandes grupos esperando para saludar a sus familiares y viejos amigos. Cierro la cita. En el libro encontré otra referencia que también me resultó jocosa, porque lo viví en mi primer viaje a Nueva York cuando apenas tenía yo 15 años. Me impactó ver en apartamentos y casas de dominicanos que visité los muebles cubiertos forrados de plástico. Hendricks reporta que esa práctica era tan común
que se desarrolló una industria de forros plásticos para muebles, fundamentalmente para la población latinoamericana inmigrante en Nueva York. Supongo, y esto es una especulación mía, que la motivación sería preservar los muebles para algún día enviarlos a la República Dominicana o a su país de origen, o para protegerlo durante los largos meses de inviernos en que todo el mundo tenía que encerrarse en su hogar. Paso ahora al segundo libro de migración dominicana a Estados Unidos y ya el último, el cuarto, que, bueno, yo hice el prólogo de este libro. Es de la autoría de Eugenia George y se titula La formación de una comunidad transnacional, migración, desarrollo y cambio cultural en la República Dominicana. Originalmente fue publicado en inglés por la Universidad de Columbia en 1990. El prólogo, como dije, de esta edición es de mi autoría. En 1980, saludos a Eugenia que está por ahí conectada. En 1980-81, Eugenia George era estudiante de la Universidad de Columbia y vino a la República Dominicana a realizar el trabajo de campo para su tesis doctoral en antropología. Escogió una comunidad de la Sierra, la Cordillera Central, también al igual que Hendrix, desde donde ya se sabía que había emigrado mucha gente a Nueva York. Su investigación se realizó una década después de la investigación de Hendrix, casi una década después. Pero, no obstante, esta es una investigación también pionera, porque en ese tiempo la literatura académica sobre la migración dominicana seguía siendo escasa, tanto en la República Dominicana, donde al día de hoy sigue siendo escasísima, como en los Estados Unidos, donde ya no es tan escasa. El libro ofrece explicaciones sobre las causas y efectos de la migración en esa pequeña comunidad rural serrana que ella denominó, para fines del libro, Los Pinos, una forma de mantener el anonimato del lugar real. Para fines comparativos, incluyó una comunidad vecina que ella llamó El Guano, desde donde no se registró mucha migración. O sea, ella escoge dos comunidades, una desde donde había mucha migración, que ya se sabía, y otra desde donde no. El libro ofrece explicaciones sobre las causas y efectos de la migración en esa pequeña comunidad rural serrana. Uno de los argumentos clásicos de los estudios migratorios desde comunidades rurales es que la gente emigra a las ciudades porque se produce un excedente de mano de obra en el campo que no encuentra oportunidades de empleo. Tienen que irse porque no hay oportunidades de empleo en el campo. Sin embargo, la historia que se cuenta en este libro, en base a los datos e informaciones recopiladas por la investigadora, es más compleja. Ciertamente se registró un declive en la agricultura, en la relativamente próspera comunidad de Los Pinos, pero el proceso migratorio comenzó un poco antes de que se produjera el excedente laboral. Además, esa migración rural se dirigió más a Estados Unidos que a ciudades cercanas en el caso de los hombres, no así de las mujeres. Poco eso rompía la noción sociológica de que primero se emigraba a la ciudad y de ahí fuera. De Los Pinos no emigraron los más ricos ni los más pobres, sino aquellos de capas intermedias que contaban con recursos, con algunos recursos personales o familiares para el viaje. O sea, los más proclives a emigrar
fueron quienes tenían ciertos recursos materiales, capital humano, conexiones sociales, redes sociales, para salir. Este hallazgo coincide con el de otros estudios sobre migración que se realizaron durante aquella década de los años, en las décadas de los años 80, 90. George plantea que ligeramente más mujeres que hombres emigraron de Los Pinos, pero el trayecto migratorio por género fue distinto. Los hombres se fueron directo de su comunidad a Nueva York, mientras las mujeres, antes de emigrar al exterior, se mudaban a una ciudad cercana, generalmente Santiago, porque necesitaban un trabajo remunerado, usualmente servicio doméstico, que les permitiera ahorrar dinero para hacer el viaje, ya que en el campo las mujeres tenían menos oportunidades de empleo remunerado que los hombres. La autora cuenta que en la década de 1970, el deterioro de la agricultura dominicana debido a la sequía y la falta de crédito llevó al desarrollo de la ganadería en esa comunidad de Los Pinos, lo que sí produjo un excedente de mano de obra, ya que la ganadería necesitaba menos trabajadores que la agricultura. Y eso aceleró el proceso migratorio iniciado ya unos años antes. El efecto de demostración y las facilidades para emigrar por el apoyo que otorgan familiares y amistades fueron motivadores importantes. En ese sentido, la migración de Los Pinos fue autogestionada, contando con el respaldo de los lazos sociales primarios en un contexto de declive económico de una comunidad rural que había sido relativamente próspera. También ayudaron a la migración las leyes migratorias de Estados Unidos que cambiaron en 1965 y las facilidades que ofrecieron a muchos dominicanos el consulado de Estados Unidos en la República Dominicana en ese contexto de la década del 60 y 70. George enfatiza que la decisión de emigrar se basaba en el hogar y se discutía en familia, y que el proceso migratorio generó la unidad económica del hogar que integraban tanto sus miembros en Los Pinos como los que ya se habían ido. Al pasar el tiempo, estos últimos, los que se habían ido, ya establecidos en Estados Unidos legalmente, les convenía pedir a los que se habían quedado atrás, en vez de seguir apoyándolos económicamente, aun cuando no quisieran emigrar. Y eso generó una cadena aún mayor migratoria. De diversas maneras, la migración tuvo un gran impacto en la economía de la comunidad. La entrada de remesas contribuyó a fomentar nuevos tipos de trabajo en la construcción, pequeñas empresas y servicios sencillos. Según reporta el libro, A pie o a caballo, con cuadernos en manos, proliferó la venta ilegal de números vinculados a la Lotería Nacional, práctica que se reproducía en Nueva York. También proliferaron los buscones tributarios que ofrecían servicios para el trámite de documentos y solicitud de visas, que ayudaban a costear los familiares que habían emigrado. Tal vez, diría yo, y esto ya es yo opinando, la proliferación de bancas de apuestas en la República Dominicana en las últimas décadas se vincule en parte a la llegada cada vez más de remesas, que permite disponer de ciertos recursos para las apuestas y soñar que así llegará el bienestar. De hecho, los juegos de azar y la migración representan dos sueños importantes para muchos
dominicanos. La autora cuestiona el argumento de que las remesas se utilizarían para inversiones productivas. Señala que, como han mostrado otros estudios, el dinero se ha utilizado para el consumo o se invierte en viviendas o compra de tierras. Además, la autora se adhiere a los que plantean que los nuevos patrones de consumo que adoptan los inmigrantes se propagan en sus comunidades de origen por efecto de demostración y conducen a un aumento de las importaciones, neutralizándose así el impacto favorable que podrían tener las remesas en la balanza de pagos. Además de deprimir la producción local, porque cuando se trae ropa, por ejemplo, se afectan las costureras, los sastres. La ampliación de la migración generó diferentes estrategias migratorias. Los primeros grupos habían emigrado fundamentalmente de manera legal, ya fuera con una visa de inmigrante o con una visa de turismo que extendían. Cuando esos mecanismos no alcanzaban para la cantidad de personas que quería emigrar, algunos utilizaban la vía ilegal por México, Puerto Rico, polizones a la Florida, también a través de visas compradas o prestadas, servicios que ofrecían los buscones a distintos precios. El término que utilizaban los lugareños para referirse a los distintos viajes indocumentados era por la izquierda. También surgió la diferenciación entre el matrimonio por amor y el matrimonio por negocio para obtener residencia. Otros iban por un tiempo específico con visa de turismo a ganar dinero para algún propósito y retornaban. Así se desarrolló una fecha, no se detiene por ese. Este libro de Eugenia George, con un trabajo de investigación realizado entre 1980 y 1981, o sea, hace algo más de 40 años, muestra tendencias que siguieron caracterizando la migración dominicana hacia Estados Unidos hasta el día de hoy. Me voy a referir a 4. Una, el alto nivel de legalización de los dominicanos en Estados Unidos por las ventajas iniciales, incluida la Ley de Migración de 1965 de Estados Unidos, que privilegia la reunificación familiar. Familias dominicanas enteras han emigrado bajo esa legislación, porque es suficiente que una persona en la familia tenga el estatus migratorio legal para que los demás familiares inmediatos puedan beneficiarse posteriormente del mismo estatus migratorio. 2. Los dominicanos han continuado utilizando diferentes estrategias para emigrar, con un menú de opciones similar a la que existía en 1980 cuando se realizó este estudio, registrándose aumentos migratorios en épocas de mayores dificultades económicas en la República Dominicana. 3. La migración ha transformado la economía de las comunidades rurales y de los pueblos pequeños de este país, que dependen ahora altamente de las remesas. En consecuencia, la mano de obra agrícola dominicana ha sido reemplazada en gran medida por la mano de obra indocumentada haitiana. 4. A pesar de que en los últimos años se resalta el aporte económico que hacen los inmigrantes dominicanos, el Estado dominicano carece de una política precisa de apoyo para canalizar las inversiones que pudieran hacer en la República Dominicana. La inmensa mayoría de los inmigrantes dominicanos se concentra en la compra de bienes raíces o en la ayuda familiar al consumo. Sé que con estas palabras no he hecho justicia suficiente a los diversos aportes que hacen estos libros,
pero como les dije al principio, espero que sirvan de motivación para leerlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario Espinal, por esta síntesis brillante. Cada uno de estos tomos va a estar en manos de ustedes a la salida esta noche de esta puesta en circulación. Todos podrán tenerlo y llevarlo con ustedes. Este proyecto de clásicos de la migración dominicana comenzó el año pasado. Una reunión convocada por el doctor Lozano y nosotros, manifestando su intención de poner en circulación estos títulos ya agotados en el mercado y con la intención de que fueran reimpresos con el financiamiento del Banco de Reservas de la República Dominicana. Conversamos el proyecto con nuestro administrador, Samuel Pereira, y con el equipo editorial que mira cada uno de estos tomos y cada uno de estos proyectos, y de inmediato fueron aprobados. Ya van 9 títulos que hemos publicado, con mucho orgullo. Toca conversar ahora con el doctor Wilfredo Lozano, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. No se preocupen, que es un papelito, no. Sí, sí. Bueno, muy buenas noches. Realmente disfruté mucho la exposición de la conferencia de Rosario. Este, y realmente ella le hace justicia a los textos, pero y es natural que no pueda meterse en muchos problemas, pero realmente da una imagen de lo esencial de estos trabajos. Y permítame en primer lugar, antes que nada, agradecerle a Rosario el empeño y la calidad, como siempre, de sus intervenciones. Me limitaré en esta oportunidad simplemente agradecerle en primer lugar a las autoridades del banco eh, ese apoyo desinteresado e inmediato que siempre nos dio desde el primer momento en que conversamos con Wilson. Cuando hablamos con Samuel, que yo pensaba que podía haber alguna duda, Samuel se entusiasmó más que nosotros. Y ha sido una experiencia formidable. Ciertamente, como dice Wilson, eh, ha sido un proyecto retador, y yo lo que quiero conversar con ustedes es un poco los términos de ese proyecto y por qué hicimos el proyecto. Eh, en primer lugar, estos textos nos revelan la complejidad de este país, no solo en el ámbito específicamente migratorio, sino que la migración es parte de un complejo de transformaciones que está sufriendo la República Dominicana y gran parte de las naciones en desarrollo, a la luz de procesos globales que han convertido muchos de nuestros países en verdaderas comunidades transnacionales. Ese es un punto muy importante que, de alguna manera, libros escritos hace 40 años siguen teniendo su vigencia en esta línea. En segundo lugar, nosotros teníamos el interés de un poco educar a la población dominicana y sobre todo a su comunidad intelectual que no conoce esta tradición de pensamiento, en el sentido de ponerle a disposición de ellos eh, esta cadena de estudios que todos han sido hechos en su mayoría, sobre todo los Estados Unidos, que son la mayoría de la colección, por autores norteamericanos. Gente que ha ayudado mucho a este país y que ha contribuido mucho a que los dominicanos nos entendamos un poco mejor como sociedad.
En tercer lugar, yo creo que de alguna manera esta colección permite poner en el tapete algunas cuestiones fundamentales. Rosario, de alguna forma, dijo algo. En primer lugar, desacralizar el miedo a la discusión sobre la migración. La migración es un fenómeno complejo, no es simplemente la inmigración de trabajadores haitianos, es un fenómeno central para poder entender nuestra identidad como nación y sobre todo entender el difícil y tortuoso camino de construcción permanente de esa identidad. Una identidad que no podemos entenderla sino en una lógica de conexiones con el mundo global. Ese es un punto muy interesante. Y yo creo que es fundamental para entender el marasmo de confusiones en que hoy vivimos. Finalmente, esta colección está pensada para tener 12 títulos. Quién sabe lo que pueda venir después, pero entre esos 12 títulos hay estudios que trabajan el tema de la inmigración, no solamente en una clave del vecino Haití, sino que un poco trata de avanzar en el camino de que captemos otros procesos igualmente significativos, aunque menos voluminosos, y que han sido fundamentales en la construcción de lo que hoy somos los dominicanos, como por ejemplo el tema de la inmigración japonesa. En principio pensábamos sacar algunos títulos sobre la inmigración española, moderna, pero en ese caso hay más conocimiento. La inmigración judía, eh, que tiene una gran importancia cultural e intelectual. Pero bueno, esto no fue posible. Pero además, no solamente aquí hay títulos fundamentales para comprender este proceso, por ejemplo, los 4 títulos centrales que todavía hoy siguen siendo los textos fundamentales en el estudio de la inmigración dominicana en Estados Unidos, están traducidos ahora al español. El libro de Pesar, de Patricia Pesar y de Cherry, el libro de Peggy Levy y estos 2 libros que Rosario ha comentado hoy. Queremos avanzar un poco más. Creo que tenemos una deuda. Este país tiene una deuda con la comunidad intelectual dominicana o de origen dominicano que vive en Nueva York y que vive en Boston. En ese sentido, estamos planeando que para el cierre de esta colección se publique un libro relativamente viejo también, de Torres Sayán y de Ramón Hernández sobre los dominicanos en Nueva York. Creo que es una deuda que el país tiene eh, eh, con esta comunidad de jóvenes, hoy ya no tan jóvenes. Son un poquito entrado en edad como yo, pero que continuamos con el ímpetu de juventud. En segundo lugar, pensamos, sin embargo, publicar un libro de un autor de origen argentino, judío, que ha escrito un libro sobre los dominicanos en Providence, Pepe Ixinson, José Ixinson. El Pepe ha escrito un libro formidable sobre todo esto a lo que Rosario se ha referido, pero en el caso de hace unos años atrás. Entonces, con esto creo que podríamos cerrar un largo periplo de investigaciones que comienzan en los 60 y culminan en estudios más contemporáneos. Y finalmente, si los dioses nos apoyan, y Wilson se va a reír por lo que voy a decir yo ahora, hemos hecho un esfuerzo por reunir la obra intelectual de José del Castillo a propósito del tema de la migración, que ha escrito los trabajos fundamentales para poder comprender el origen de la inmigración haitiana a la economía azucarera, así como la contribución cultural de esa inmigración. Son unos 4 o 5 estudios que están hoy día reunidos ya en un volumen de unas 400 y tantas páginas y que se publicará en esta colección. Con esto cerraríamos
el ciclo del Camino de los 12. Ya le puse un título. El Camino de los 12. Sí, sí. Y sencillamente eh, reiterarle a Rosario realmente el empeño que puso eh, por, por cumplir su tarea. La cumplió muy bien, una muy buena estudiante. Lo hizo formidable. Y lo hizo porque nosotros irresponsablemente, ¿dónde está Aymara? Eh, Aymara y yo hemos sido irresponsables porque eh, yo insistí que fuera Rosario. No es que Aymara no quisiera, es que Aymara es muy tímida. Pero entonces eso nos hizo tardar. Y finalmente, bueno, pues mándale los libros. Y Rosario asumió su tarea y como ella señala, ella no resistió. Es como la manzana que uno no resiste, esa manzana del conocimiento. Y ahí hizo una gran ponencia. Entonces, eh, ha sido un esfuerzo del instituto por hacer que el tema de la migración sea tomado en serio, sea leído y discutido con la responsabilidad y seriedad que merece la complejidad del asunto y además la importancia social y política que tiene el tema. Eh, y solo nos resta agradecerles a todos ustedes que nos acompañaran hoy en este momento interesante por esta conferencia e importante por estos 4 libros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lozano. Estos libros fueron diagramados por Laura Longa, los 9 tomos de esta colección de clásicos de la migración dominicana. Y este montaje que ustedes ven, igual que el anterior, la destacadísima Elisa Magallanes trabajó en este montaje y el que vamos a ver en el patio dentro de un momentito. Y antes de concluir, eh, quisiéramos agradecer la presencia de todos y muy especialmente de algunos destacados intelectuales, historiadores presentes. Ramoya Pons, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Dagoberto Tejeda, siempre nos acompaña en estas actividades, doctor Isodoro Santana, pero además Abelino Stanley, que nos acompaña, doña Mirna Guerrero, directora de Bella Park, del Museo Bella Park, doña Julia, primera dama de Lozano, directora del Museo Pereyó, el doctor Alboleda, Joel, sociólogo, y que creo que tú trabajaste, Joel, en una de las investigaciones de Fran Báez sobre migración y mano de obra haitiana, en varias. Bien. Fran Cáceres, Radamés García, doctor Pichardo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos. Vamos a invitar ahora, por favor, a subir a tarima para la foto principal al doctor Lozano, a los prologuistas presentes, Sam Ben, el Rosario Espinar y Max Puig. Vamos a subir y lo mismo al señor gerente del Centro Cultural, Mijail Peralta, para hacer la fotografía principal de esta puesta en circulación.